Jamás pensé que mi partida con David y su pequeño Michael se transformaría en una travesía tan intrincada. Unir nuestras existencias y comprometerme con David fue, sin lugar a dudas, una de las decisiones más acertadas que he realizado. No obstante, me sorprendió con transformaciones imprevistas. Michael, recién llegado a los 21 años tras concluir sus estudios, se encontraba en la caza de sus rumbos futuros en la existencia. Mientras David rara vez se encontraba presente en mis peripecias comerciales, disfrutaba de largos intervalos de soledad con mi astro. La conexión que mantuvíamos era agradable, quizás incluso excesivamente agradable. Nos relacionamos de maravilla, y estar juntos era un placer. Michael exhibía una atención excepcional, una madurez que sobrepasaba su juventud. Al principio, no experimenté ninguna fricción entre nosotros, lo atribuía a su calidez y atención. No obstante, con el paso del tiempo, emergieron instantes diminutos pero trascendentales que me llevaron a plantearme si existía algo más. Una verdad que ninguno de los dos lograba admitir. Todo llegó a su apogeo. Era un amanecer donde la calma de mi hogar me abrazaba. En plena travesía laboral de David. En la ducha. Finalizaba mi jornada matutina, mientras el murmullo del agua de la ducha aún resonaba y el vapor pintaba figuras en los cristales. Mi mente se deslizaba, rememorando una charla con Michael la noche anterior, en la que de manera inocente habíamos desentrañado sus anhelos y metas venideras. No obstante, su mirada reflejaba una incertidumbre que no podía ignorar esa mañana mientras me secaba el cabello frente al espejo. Al oír un estruendo en la puerta del baño. El murmullo de Mako se entrelazó con la puerta baja. Suavidad y envoltura. Y te topaste con una mirada perdida. Curiosa. Michael no estaba habituado. Callar a la puerta del toilette. Especialmente al amanecer. Antes de girar hacia la puerta, me hizo observar mi reflejo. Yes. Miguel. Estoy presente. ¿Qué sucede? Se hizo una pausa momentánea y percibí su danza al otro lado. Agradezco la interrupción, pero requiero algo de tu presencia. ¿Te preocuparía si entras en un instante? Aún estaré a la espera del vapor. Vuelo libre. Mientras me envolvía en una toalla diminuta. Con las melenas aún mojadas tras la ducha. El timbre de Mako era tan inocente. Y no era común que requiriera algo de inmediato. Sin duda alguna. Reaccioné. Con un toque de humor. La puerta se abrió suavemente y Mako se aventuró hacia el interior. Con atuendos deportivos y melenas doradas. Como si recién haya despertado. Antes de girar hacia el armario, me miró con desdén. A la caza de lo que anhelaba. Retomé la mirada hacia el reflejo. Intentando enfocar mi atención en lavar mi melena. Sin embargo, noté una transformación en el entorno que nos envolvía. Era delicada. Sin embargo, es innegable. La manera en que serpenteaba por el cosmos. La manera en que sus ojos se aferraron a mí por más tiempo de lo común antes de desviar la mirada. Fue suficiente para que mi ritmo cardíaco se disparara. Después de un instante. Lo escuché interrumpirse. Lo poseo. Sumérgete. Alzando un recipiente de aspirinas. Su mirada se quedó clavada en mí en vez de marcharse. ¿Estás listo para algo? Reaccioné. No solo para abrir mi jornada. Observando el desvanecimiento. Explorando la magia de la normalidad. ¿Por qué se acurrucó en sus hombros? Acurrucándose en el mostrador mientras el caos en la habitación se multiplicaba con cada minuto que transcurrió. Ignoró. Te percibes distinto. El comentario me sorprendió. Diversa. Volví completamente hacia él. Aún abrazada por la toalla. Y me topé con su mirada. Sus ojos reflejaban algo que jamás había visto. Una fuerza desbordante. Una inquietud que me dejó sin fuerzas. ¿Era distinto? Pregunté con una voz más delicada de lo que esperaba. Michael echó un trago de saliva. Ignorando su mirada por un instante antes de reencontrarla. Es sencillo de entender. Permanecí allí. No hay palabras. Mientras el silencio entre nosotros se estrechaba, el aire se llenaba de una presión constante.
con un torbellino de incertidumbre que no sabía cómo enfrentar. Michael se llamaba así. Mi compañero. No debería experimentar esa sensación, no debería encontrarme en este lugar. Entre el anhelo de pasar por alto el instante y la urgencia de aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera pronunciar una palabra. Michael se acerca cada vez más. Acortando el espacio que nos separa. Mientras lo contemplaba, el corazón palpitaba con vigor. Sin idea de qué planeaba hacer. Se posó a escasos metros de mí. Con la mirada fija en mí. Agradezco si esto es inusual. Levantó su voz. Apenas un murmullo. Sin embargo, he estado experimentando algo recientemente. Y desconozco si soy únicamente yo. El aliento se apagó. Me hallaba en un océano de incertidumbres. Sin palabras para describir. Sin una solución definida. El verdadero sentido lo compartía conmigo. Esa metamorfosis delicada en nuestra conexión. La manera en que nos aproximamos a través de vínculos que trascendían lo cotidiano. Miguel. Iniciamos. Mi voz se encoge un poco. Es un misterio para mí. Sin embargo, antes de que pudiera concluir. Él avanzó un peldaño más. Suavidad con la que acaricia mi brazo. La interacción fue delicada. Experimento. Sin embargo, atravesó mi ser como un torrente eléctrico. Incluso me estaba desatando una euforia desbordante. Dejándome sin fuerzas. Observaba con el corazón palpitando con vigor. En ese instante me di cuenta de que habíamos traspasado un límite. Una que ambos no habían previsto. Sin embargo, había estado en desarrollo durante un lapso. Estoy consciente de que esto no es correcto, murmuró Michael. Su mano sigue abrazando mi brazo. Sin embargo, no puedo frenar las emociones que me invaden. No logré comunicarme. El peso del instante era tan pesado que mi única acción era contemplarlo. Con la mente inundada de ideas que no podía descifrar. Este era el yerno de mi padre. El descendiente de David. Sin embargo, el lazo que nos une. El torbellino de sentimientos hacia él. Era indiscutible. Debo marcharme, exclamó. Regresando de inmediato. Acortando el vínculo entre nosotros, mi voz resonaba con entusiasmo. Y sentí la calidez bañando mis mejillas. Michael aceptó con una sonrisa y murmuró. No era mi intención. Estoy de acuerdo. Silencio. Intentando sostenerme firmemente. Nos encontraremos para charlar. Después. Sin esperar una respuesta. Sucumbí a su lado y dejé el baño de inmediato. Era una marea de desconcierto. Culpa y algo más que aún no había aceptado. De esta manera, cerré la puerta de mi dormitorio. Tras mis espaldas. Me apoyé en su valentía. Mi corazón palpitaba con vigor en mi pecho. ¿Qué eventos recientes han ocurrido? ¿Cómo habían ascendido? Las acciones avanzaban a una velocidad vertiginosa, a pesar de saber que no había alcanzado nada concreto. No en ese instante preciso. Me encontraba envuelta en un mar de desconcierto. Sin idea de cuál sería mi siguiente acción. Tras eso. A lo largo del día, intenté ocultar que todo permanecía inalterado. Me dediqué a las labores domésticas. Realicé envíos y cualquier cosa que pudiera distraer mi mente del encuentro en el baño. Sin embargo, lo que hiciera era indiferente. No podía desprenderme de la mente la silueta de Mako tan cercana a mí. La manera en que su contacto me había cautivado. El resplandor de sus ojos. Una que jamás había contemplado. Esto no se ajustaba a lo previsto. Había contraído matrimonio con David. Y Mako nació de su vientre. Mi retoño. Deberíamos haber establecido una conexión sencilla. Muy cerca. Sin embargo, en algún instante. Las interacciones entre nosotros evolucionaron. Y no había percatado de ello hasta que la hora ya había llegado. Disfruté de la mayoría del día en mi hogar. Sumida en el abrazo de la soledad. David emprendía una de sus habituales travesías comerciales. Mientras tanto, Mako había abandonado el campo poco después de nuestra contienda.
al perderme en el océano de mis pensamientos. El sosiego del hogar se transformaba en una sombra inquietante. Si me obligara a enfrentar la verdad de lo ocurrido. Me encontré rememorando ese instante repetidamente en mi mente. Rememorando el punto en el que nos encontramos. Sus palabras habían acelerado mi corazón y provocado una atracción ineludible hacia él. Con el advenimiento de la noche. La tensión en mi pecho no cesaba de aumentar. No había recibido ninguna noticia de Mako a lo largo del día. Y una porción de mí sentía un alivio incomprensible. No tenía idea de cómo enfrentar la situación tras lo ocurrido. Y me encontraba en un laberinto de respuestas y él optaba por abordar el asunto. No obstante, una porción de mí existía. Aquella que buscaba frenar. Lo desconocía profundamente y no podía evitar cuestionarme su ubicación en ese instante. Me intrigaba por sus pensamientos y si compartía mis inquietudes. Se encontraba recostada en el sofá. Con una copa de vino casi llena. Al escuchar el sonido de la puerta principal abrirse. Mi corazón ascendió a la garganta con celeridad. Apuse la copa en un rincón. Mientras intentaba calmarme. Mako se adentró en la habitación por un instante. Después, con una mirada misteriosa. Se fijó en mí. Y por un instante nos quedamos quietos. El caos que nos envolvía era palpable y evidente. ¿Qué tal?, murmuró con delicadeza. Dominando la serenidad. Su voz resonaba con delicadeza. Silencioso. Como si se preguntara cómo se aproxima a mí. Saludos. Rechazar. Mi vocecita. Inquietud. Resonó en el aire al levantarme de un salto. La sensación de estar encadenada. No tenía certeza sobre su regreso esta noche. Un soplo de aire era todo lo que necesitaba. Sus ojos revelaban cada secreto. Redirigiéndose hacia el cristal. Era evidente su inquietud. Así como si los vocablos se le escaparan de las manos. No obstante. Había un toque extra en su discurso. Algo que resonaba con mis emociones internas. Me llevé un poco de sal. Mi mente en un frenesí. Mi ocasión para manifestar mis ideas y desentrañar los misterios se aproximará con celeridad. Entre nuestros brazos para retornar a la rutina. Sin embargo, las palabras se quedaron estancadas. En su sitio. Me perdí en el océano de la reflexión. Observando cómo su camisa abrazaba su pecho y cómo su melena oscura caía con elegancia. Acariciando con delicadeza sus ojos. No era el hombre que me presentó cuando me casé con David. Había metamorfoseado en un ser humano. Y allí fue. En la serenidad del salón. Resultaba casi imposible ignorarlo. Mako dio un paso adelante. Con las manos en los bolsillos, se aproximó a mí. Su mirada inmersa en la tierra. El pasado. Lo siento profundamente. Apenas murmuró. No deseaba que la circunstancia se transformara en algo inusual. No tengo idea de qué me sucedió. Sumergí la cabeza en el aire mientras respiraba profundamente. Perfecto. Oí. A pesar de que mi voz revelaba que mi estado no era ni de cerca óptimo. No lo creía. Perfecto. No es así. Él respondió con una inclinación suave de cabeza. En ese instante sus ojos se entrelazan con los míos. Una sensación insólita me acecha. Como si existiera una conexión entre nuestras almas. Y comprendo que no es así. Depende de mí. Estoy informado. Sus palabras me provocaron un torbellino de nervios. Y experimenté el frío de mi respiración en mi garganta. Deseaba manifestar una idea. Cualquier objeto. Antes de que se intensificara. Sin embargo, la verdad era que no podía contradecir lo que él estaba expresando. Nuestras mentes estaban conectadas. Aquello que había florecido durante un periodo. Y yo experimentaba una profunda inquietud al confesarlo. Miguel. Iniciamos. Con un murmullo en la voz. Es imposible. Es inimaginable que esto suceda. Es evidente que disens de David. Eso es algo que tengo en mente.
Su aliento, acompañada de sufrimiento, me detuvo. Eso es todo. No obstante, eso no afecta mis sentimientos. Otra vez se aproximó a mí y la calidez que emanaba de él me envolvía. Cada segundo la distancia entre nosotros se estrechaba. Deseaba volver atrás. Crear un muro que nos separe. Sin embargo, mis pies seguían inmóviles. En vez de ello, permanezco en ese lugar, con mi corazón palpitando con fervor. En lugar de retroceder, extendí la mano y la agarré de su mano. El contacto se realizó con electricidad, desentrañando un torrente de calor en mi ser. No podía ser ignorado. Le di atención. Mi respiración frenética en mi garganta. Y descubrí las mismas emociones en su mirada. Conjetura. El anhelo. La culpa. Todo estaba en plena presencia. Entre nuestros ojos. No quiso herir a nadie. Dejó escapar Michael. Mientras su pulgar acariciaba con delicadeza la parte inferior de mi mano. Sin embargo, no puedo afirmar que esto no sea genuino. Me resultó difícil digerir. Mi espíritu bullía en un torbellino de sentimientos en conflicto. Y tenía la certeza absoluta de que tenía razón. Nuestras mentes estaban conectadas. Una sensación palpable. Real y indiscutible. No obstante, esto no era correcto. ¿Es verdad? Era su madre y él. El descendiente de David. No podíamos llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, mientras lo contemplaba, el calor incandescente de su mano aceleraba mi pulso. Me di cuenta de que la fuerza para marcharme era insuficiente. No en este instante. Cuando nos encontramos al borde de algo que parecía tan feroz. Tan genuino. Ignoro el sendero a seguir. Levanté mi voz. Casi inaudible. Michael se aproximó aún más. Acariciando con fuerza mi mano. No es necesario resolverlo todo en este momento. Dijo con delicadeza. Sin embargo, no podemos. Continuando con la creencia de que todo estaba en marcha. Sus palabras flotaron entre nuestros corazones. Con el peso de lo que no podíamos manifestar. En ese preciso instante me di cuenta de que tenía razón. No podíamos continuar ignorando que la tensión entre nosotros había crecido a lo largo de mucho tiempo y ahora se había disparado. Finalmente. Era obvio. No había opción de retroceder antes de poder articular algo más. Michael se aproximó a mi lado. Sus labios acariciando con delicadeza mis labios. La caricia fue delicada. Lleno de incertidumbres. Como si me brindara la oportunidad de volver atrás. Sin embargo, no lo hice. En su sitio. Devolví su beso. Mi dedo descubriendo su sendero hacia el ocaso de su cuello. Aproximando cada vez más. Fue un beso repleto de sentimientos secretos que habían florecido entre nosotros. El anhelo. Conjetura. Responsabilidad y algo más hondo. Una sensación de amor. No comprendía el significado ni el destino que nos esperaba. Sin embargo, en ese instante no me preocupaba. Al llegar el momento de despedirnos. Respiramos con esfuerzo. Nuestras posturas abrazadas entrelazadas mientras la verdad de lo que acabamos de hacer se aferraba a nuestros corazones. Sin embargo, en vez de sentir culpabilidad. La sensación cambió. Remedio. Era un respiro que la tensión entre nosotros había terminado de menguar. Que hubiéramos abandonado nuestras aspiraciones. Mi mirada se posó en mí. Sus ojos destilando una sinfonía de sentimientos. ¿Qué etapa nos queda por delante? Exploró en silencio. Con un toque de incertidumbre. Pues no había respuesta alguna. Lo único que comprendía era que nuestras relaciones habían mutado, y que no había camino de retorno. No obstante. Al sostener su mano. Me di cuenta de que no tenía intención de retornar. Por lo tanto. Sin reflexionar. Lamentablemente dejé escapar estas palabras. No ha concluido. Adicionalmente lo resolveremos.
Él abrió una sonrisa por vez primera desde aquella mañana en el baño. Una serenidad invadió mi ser. Lo que esto implicara. Compartiríamos la batalla. Y el relato aún no había concluido. Los días venideros fueron un relámpago de instantes serenos. Las miradas compartidas y las emociones que quedaron en el olvido. En mi encuentro con Michael. Después del primer beso. Ambos comprendíamos que habíamos traspasado una frontera. Sin embargo, en vez de sentir culpa o remordimiento, el alma experimentaba una sensación de alivio. Como si la tensión acumulada entre nuestras almas durante semanas se hubiera disipado por fin. No obstante, con ese consuelo, emergió la ineludible certeza de que nuestras existencias jamás volverían a ser iguales. David seguía alejándose por motivos laborales. Y sin la ausencia. Michael y yo frecuentemente nos encontrábamos solos en el hogar. Los instantes serenos que compartíamos en compañía cobraban una nueva esencia. Cada movimiento. Cada carcajada. Parecía sumergida en un mar de interrogantes sin respuesta. ¿Qué significado tenía esto para nuestras almas? ¿En qué dirección nos dirigíamos? Y lo esencial. ¿Hasta qué punto podríamos mantener este secreto en secreto? Una noche. Unas semanas tras el primer beso. Michael y yo volvimos a acomodarnos en el porche delantero. El astro rey estaba emergiendo. Un tenue resplandor plateado iluminaba el jardín. Mientras el aire mantenía la frescura de los instantes finales del día. Habíamos caído en el laberinto de la rutina. Pasar las tardes en la naturaleza charlando sin rumbo fijo. Disfrutando de la compañía del otro en ese oasis de silencio que solo puede brotar cuando dos almas se abrazan con fuerza. Mako se encontraba a mi lado. Nuestra danza de rodillas. El calor de su piel me provoca una tormenta de frío familiar. Podía percibir sus ojos en mí. Y al contemplarlo, sonrió con una sonrisa delicada y cautivadora que intensificó el ritmo de mi corazón. ¿Podría hacer una pregunta? Levantó su voz. Esmeralda. Casi seguro. Mi respuesta fue cristalina mientras la esculpía. Clasificando sus pensamientos. Antes de compartir tus ideas. ¿Has meditado sobre el significado de esto? Me refiero a nuestra comunidad. Echó saliva con esfuerzo. Su corazón palpita con vigor. En su vientre. Lo que la incitaba a meditar sin cesar. Sin embargo, no deseaba pronunciar esos pensamientos en voz alta. Había evitado enfrentar la verdad de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno. Yes. Reconocí que mi tono vocal era más delicado de lo previsto. Sin embargo, no puedo asegurarme de hallar las respuestas. Confirmó con claridad. Su mirada reposaba inmóvil en el suelo. Desnuda. No quiero que pienses que esto es una etapa o algo similar. Me preocupas más de lo que debería. Y comprendo que esto es un enigma. Sin embargo, no puedo manejar las emociones que provocan tus palabras. Se deslizaba por el cielo. Conllevabas el peso de lo que no habíamos dicho. Mi aliento se ralentizaba. Me dolía la garganta con la verdad que estaba desvelando. Me preocupaba por el exceso de lo imprescindible. No obstante, amaba con pavor lo que eso significaba para nosotros. Para nuestra mañana. Mi relación con David. Además, me preocupa tu bienestar. Silencio. Con un murmullo en la voz. No obstante, esto trasciende nuestra vivencia personal. David se encuentra allí. ¿Quién es tu progenitor y mi camarada de existencia? Si se da cuenta. El rostro de Michael cambió de tonalidad. Mientras se inclinaba, su mandíbula se tensó. Comprendo. No deseo causarle perjuicio. No obstante, no pretendo que lo que ocurre entre nosotros sea trivial. Me comí la boca, intentando encontrar las palabras equitativas. Todo nuestro intercambio era tan genuino. Tanto hondo. Sin embargo, no obstante, las consecuencias se aproximaban a mí. No tenía intención de dañar a David. No tenía intención de traicionarlo. Sin embargo, el vínculo con Michael era ineludible.
No puedo asegurarme. ¿Qué elección es la más acertada? Confalé. Mi voz es casi imperceptible. Sin embargo, esto es algo que no puedo pasar por alto. Mi mirada se posó en mí. Sus ojos rebosantes de una danza de sentimientos. Con una danza entre miedo y deseo. Esperanza, con cautela, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los míos. A diferencia de los míos. Ese delicado toque desató un torrente de paz en mi ser. En el instante. Se pronunció con delicadeza. Su pulgar rozando el borde de mi mano con delicadeza. Concuerdo. Mi alma se llena de confianza al escuchar sus palabras. En ese preciso momento. Todo se vio más cristalino. El temor. La desorientación. La ambigüedad. Todo se desvaneció en el olvido. Reemplazado por una serena percepción de entendimiento. No disponíamos de todos los datos. Sin embargo, eso no era lo que tenía importancia. Lo primordial era la conexión entre nosotros en esta travesía y el aprecio mutuo. Nos quedamos quietos por un momento. Curiosamente, el sol se sumergió cada vez más en el océano del horizonte. Las sombras se esparcían con distinción sobre la floresta. Al ocaso del aire, el único eco que resonaba era el susurro lejano de los grillos. A medida que el sol se desvanecía en el ocaso, mi cabeza se posó en el hombro de Mako. El incesante vaivén de su pecho al respirar, por primera vez en mucho tiempo. Me sentí sereno. No obstante, aunque mi anhelo de permanecer en ese instante se desvanece. La verdad siempre se encontraba ahí. David regresaría a su hogar en breve. Y la perspectiva de enfrentarlo me envolvía en un océano de miedo. ¿De qué manera podría contemplarlo con sinceridad? Al considerar el incidente entre Mako y yo. ¿De qué manera podía creer que todo era común cuando, en realidad, nada lo era? En los días venideros, Mako y yo nos empeñamos en conservar un ambiente divertido. Sin anticipar el futuro. Sin embargo, la misión parecía imposible. Es imposible negar la verdad de nuestra situación. El lazo entre nosotros era ineludible. Sin embargo, una noche el peso de la culpa comenzó a cargar sobre mí. Justo el día previo a la llegada de David. Me recosté en el colchón. Observando la cúpula. Con mi mente llena de ideas que me impedían desprenderme. El hogar se hallaba sumido en un profundo sosiego. El silencio era un tenue susurro del aire acondicionado. Que ardeba y se desvanecía. Sin embargo, el sueño se escapaba de mi horizonte. Mi mente seguía fluyendo hacia Mako. De la forma en que me había golpeado. Saludos. Me sumergió en un laberinto de sentimientos que me atrapaban en este abismo. Fragmentada entre mis emociones hacia él y mi devoción hacia David. Demasiado duro era enfrentarse a la perspectiva de perder a uno de ellos. Mientras permanecía en ese lugar. Sumergida en mis pensamientos. Contemplaré un suave golpe. Al cruzar la puerta de la habitación. Mi corazón giró y mi pulso empezó a acelerarse. Con una cadencia vertiginosa. El murmullo de Mako resonó en el portal. Silenciosa, pero con una firmeza que la distingue. Regresé. Suspiré con delicadeza. Mi voz se estremece. La puerta se abrió lentamente y Mako hizo su entrada. Su semblante serio. Tras cerrar la puerta, se dirigió hacia la cama. Durante un instante permanecemos en el borde. Permanecemos inmóviles. El peso de lo intangible flotando en nuestras entrañas. He estado meditando con profundidad. Estuvo tartamudeando. Con los ojos clavados en el suelo. Respecto a lo que mencionaste sobre David. Me doy cuenta de que esto es un enigma. No quiero que te sumerjas en un dilema de elección. Con la franqueza en su rostro y el alma tensa. Miguel. Te adoro. En un instante. Acortó mi relato. Su voz resonaba con firmeza. Sin embargo, rebosante de entusiasmo. Ignoro la fecha y el modo en que sucedió. Sin embargo, te amo. Y comprendo que no es equitativo. Te animo a experimentar lo mismo. Aunque era crucial que lo dominaras.
Sus palabras resonaron en mi pecho como un impacto brutal de un puñetazo. Dejé de respirar. Lo sabía en su profundidad. Comprendía sus sentimientos. Sin embargo, escucharlo expresarlo con claridad. Identificar la intensidad de sus emociones. Transformó todo en un universo inédito. Te amo igualmente. Susurré esos términos. Antes de que pudiera frenarlas. Mako me observó con un torbellino de asombro y una chispa de esperanza sincera. Confirmé con el corazón acelerando con fuerza en mi pecho. Sin duda alguna. Eso lo haré. No obstante. Eso no agrava la situación. Se desató un momento de serenidad. Y descubrí que no tenía palabras para decir. En ese instante. Consideré que había alcanzado un veredicto. Levanté las sábanas y sus ojos se atrevieron a abrazarme. Al meditar en ello, me doy cuenta de que mi decisión se moldeó por sentimientos más que por razones lógicas. Sin embargo, justo entonces, eso no era de gran importancia para mí. Él entendió de inmediato lo que buscaba comunicar y se adhirió a mí. Me aproximé a él y le regalé un beso. Traspasó mis expectativas y fue tan fascinante que me dejé llevar. La sensación de liberación me invadió. Como si por fin hubiera hecho la elección acertada. Sin embargo, surgió de la nada. Se perdió en el olvido. Imagino que le resultó fascinante. Y lo comprendí en un instante. Levantó la mano. Adquiriendo la mía. Y por un instante nos quedamos quietos, observando el horizonte. Con el peso del universo en nuestros hombros. Encontraremos la solución. Dijo con delicadeza. Con una firmeza serena en sus palabras. No importa lo que ocurra. Encontraremos la solución. Y justo en ese instante me convencí. A pesar de tener aún una elección por resolver, David regresó con una respuesta certera. El hogar destilaba una paz intrigante. Como si el silencio anticipara el futuro. El peso de la expansión entre Michael y yo era tangible. Envueltos en una bruma que ninguno de ellos podía esquivar. Sabíamos que el retorno de David transformaría el panorama. Sin embargo, ignorábamos la metamorfosis de madrastra e hijastro y habíamos adentrado en un nuevo universo de emociones intrincadas. Por más que intentara arrastrarlo a las profundidades de mi mente. Siempre se encontraba en ese lugar. A la espera del retorno de David. Que fue marcado por un abrazo acogedor. Un beso en la mejilla y la rutina familiar de recapitular los días fugaces de nuestra separación. Aparentaba estar completamente al margen de la tensión silenciosa que nos envolvía. Su habitual extravagancia. Convirtiendo el hogar en un santuario de rutina cotidiana. Sin embargo, debajo de esa epidermis. Comprendía que me estaba ahogando. Cada mirada que Michael y yo cruzábamos llevaba consigo el peso de los enigmas que aún permanecían en el limbo. Y regresando junto a David. El caos de nuestra situación se intensificaba aún más tras la cena. David sugirió que nos acomodáramos en la sala para revitalizarnos. De acuerdo. Mientras intentaba dibujar una sonrisa mientras me sentaba en el sofá, mi corazón palpitaba con vigor. Michael se sentó a mi lado. Sus miradas se cruzaban con las mías. Sin embargo, nuestras conversaciones se desvanecían como sombras. En ausencia de David. Conversando sin tregua. Sobre su travesía y la avalancha de tareas pendientes. El murmullo banal impregnaba el ambiente. Sin embargo, mi atención se desvanecía. En fin. David optó por marcharse tras recibir una llamada laboral. Encontrándonos juntos, Michael y yo, en un rincón compartido. El silencio se convirtió en un torbellino de silencio. Y solo por un momento. Ninguno de los dos atrevió a traspasarlo. Michael giró con inquietud en su asiento. Con los dedos entrelazados. Como si pretendiera mantenernos distantes. Estrecha la mirada. Dado que la culpa me devoraba. Comprendo. Sin embargo, no podemos seguir con esta situación en el pecho de David. Es injusto con él. No se lo merece en absoluto. Michael se quedó inmóvil. Contorsionándose para observarme. ¿De qué estás hablando?
Respiré profundamente. El peso de mis palabras venideras se aferra a mi pecho. Estoy afirmando que es imperativo resolver este asunto. No podemos permanecer en esta penumbra. Durante un extenso instante me observó con detenimiento. Tu lenguaje es un caleidoscopio de sufrimiento y comprensión. Tienes toda la razón. Dijo con delicadeza. ¿Y qué significa eso para nuestra existencia? No esperaba recibir una contestación. Y la idea de elegir entre David y él se transformaba en un sueño inalcanzable. Sin embargo, comprendía que permanecer en la penumbra no era factible si no actuamos ahora. La verdad brotaría con una brutalidad que sacudiría a todos los involucrados. Aún no he encontrado una respuesta precisa. Rechazar. Con franqueza. Mi voz apenas alcanzaba la altura de un silencio. Sin embargo, es crucial que seamos honestos con nuestra esencia. Para cualquier cosa que compartamos. Es crucial desentrañar su verdadero significado. Michael firmó su adhesión. Aunque la tristeza en su rostro era palpable. Se aproximó con firmeza a mí. Al acomodarse junto a mí en el sofá. Su dedo rastreó mi mano. Y por un instante nos quedamos atrapados en una calma compartida. Con el peso pesado de nuestra circunstancia sobre ti. Era cálido y acogedor. Y descubrí que me incliné hacia él. Mi cabeza reposa en su hombro. Es de esperar que las circunstancias fueran diferentes. También murmuré. Respuesta delicada. No obstante, la ilusión no puede perdurar en el tiempo. Permanezcamos en este reposo sereno. Poseídos. Por un instante. Reunidos en la serenidad del salón de estar. Con el murmullo de David resonando en la pared. Detecté que era la serenidad antes de la furia ineludible. Lo sabía. A cualquier hora. Es imperativo enfrentarlo. El día siguiente. Mientras David se dirigía hacia su destino laboral. Me topé en el rincón culinario con Mako. El ocaso de nuestras palabras se impregnaba de todo lo que aún no habíamos manifestado. Podía percibir la presión acumulada. La urgencia de comunicarse. De decidir qué sucedería en el futuro. Sin embargo, las palabras se resistían a desvanecerse. En fin. Al pronunciar pienso que es imperativo que nos expresemos. Mako firmó, su rostro era serio. Es claro. También he experimentado esa circunstancia. Reflexión profunda. Nos acomodamos en el rincón culinario. Con el peso de nuestra conversación enredada. David es mi ídolo. Iniciaré con un murmullo en mi voz. Sin embargo, no puedo pasar por alto lo que está ocurriendo entre nosotros. Tu relevancia es vital para mí. Miguel. Un montón. Y no logro armonizar eso con mi matrimonio con tu padre. Mako inclinó su cabeza hacia el horizonte. Con los codos apoyados en la mesa. No deseo causarle perjuicios. Sin embargo, no deseo desprenderme de ti. Las palabras me sacudieron con fuerza y sentí como las lágrimas se aferraban a los rincones de mis ojos. No quería permitir que se fuera. No obstante, la verdad de nuestra situación era cristalina. No podíamos seguir así sin que todo se desmoronara. Considero esencial concedernos un respiro, expresé con serenidad. Mientras mi voz se desvanecía, es imperativo desentrañar el misterio que nos rodea. Esto sin precipitación. Y quizás eso implique retroceder temporalmente. El rostro de Mako se desvaneció y se pudo contemplar el sufrimiento en sus ojos. Retirarse un paso. Otra vez. Con el alma llena de júbilo. Confirmé con el espíritu herido. Es la única manera de entenderlo. Es crucial ser sinceros con nuestras emociones. Es imposible lograrlo si continuamos ocultándole todo a David. Mako se quedó mudo por un largo instante. Con la mirada fija en la mesa que se encontraba enfrente. El conflicto se reflejaba en su rostro. El mismo dilema que yo padecía. En el ocaso de mi esencia. Finalmente emitió un breve suspiro de aceptación. Con serenidad. Perfecto. Sumérgete. Si crees que es lo correcto. Solicité mi respaldo.
Al tomar su mano. No quiero desvanecerte. Miguel. Sin embargo, es crucial que seamos honestos. Con nuestra esencia y con los demás. Él inclinó su mirada hacia mí. Sus ojos destilan una mezcla de tristeza y comprensión. No quiero desvanecerte. Sin embargo, si este es el sendero que debemos emprender. Estoy de acuerdo. La charla me llenó de energía. Sin embargo, un respiro de alivio. Atrás quedaron las máscaras. Estábamos desvelando los secretos de nuestras vidas. Y esa era la llave maestra para desentrañar los misterios que aguardaban. Sin embargo, era la única senda a seguir. En los siguientes días, Michael y yo decidimos mantener nuestra separación. Buscando abrirnos las puertas a la introspección. Resultó un desafío. Incluso estremecedor. Sin embargo, era esencial. Ignoraba los misterios del porvenir. Sin embargo, comprendía que lo que ocurriera, en algún instante se enfrentarían juntos. Es imperativo llegar a un desenlace. Sin embargo, nuestro avance continúa sin cesar. Explorando las emociones intrincadas que nos llevaron hasta este punto. Comprendía exactamente. Sin importar el desenlace. El lazo que nos une. Esa unión singular. Resistiría. Incluso si eso implicaba metamorfosearme mientras reposaba en el sofá. En ese momento nocturno. Con la paz del hogar abrazándome. Una extraña sensación de serenidad comenzó a invadirme. No era perfecta ni era fácil. Sin embargo, era genuino. Y hasta ahora, eso era suficiente.